Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Benjamín. Recuerden que el propósito de cada uno de mis videos es reflexionar, es tratar de no quedarnos con esa falsa certidumbre de lo que creemos que sabemos y generalmente es una suposición, e ir hacia donde desconocemos y llegar a una nueva conclusión. No se trata de tener la verdad ni la razón, sino razonar juntos. Diré que en los últimos 6 meses he recibido esta pregunta de manera constante. Oye, me gustaría iniciarme, he leído o escuchado un poco de la masonería, pero ¿qué pasa si yo ya no quiero pertenecer a la institución? ¿Qué tengo que hacer? Algo importante, la generación actual es una generación que está buscando la estabilidad, la paz y la felicidad a través del no compromiso. He comprendido, creen que el comprometerte con una causa, con una idea, con un grupo, con una persona, es algo que va en contra de la naturaleza, que deberíamos de estar libres por el mundo sin comprometernos con absolutamente nada. Y por eso es que esta pregunta para mí se ha vuelto tan recurrente, oye, quiero iniciarme, pero ¿qué pasa si siempre ya no quiero? La primera es, me parece que como millennial, mis enseñanzas en su momento fueron sobre el compromiso, la importancia y el valor del compromiso para que las cosas fueran durando a través del tiempo y además fueras generando una vida, un contexto, una historia. Puedo entender que para muchas cuestiones puedan ser las emocionales, puedan ser las laborales. No forzosamente tienes que casarte con una sola empresa o con una sola idea. Pero sí, debe de llegar un momento donde te comprometas con una decisión que hayas tomado. Y la masonería te pide eso, comprométete contigo, más que comprometerte con el Gran Oriente, con el Venerable Maestro, con el primero, segundo vigilante, con las cápitas, con la masonería te dice, si quieres realmente entrar y es algo que estás buscando, necesitamos tu compromiso. Y tu compromiso significa pues primero empezar a investigar un poco. Claro, entiendo que la desinformación en Internet es enorme en cuanto al tema de la masonería. Mas esto no significa que no existamos ya quienes empezamos a hablar de una manera más abierta sobre la institución y que tenemos otra visión a la establecida sobre lo mala que puede ser la institución masónica. Una vez, primero voy a llevar estas reflexiones para que se comprenda. Si ya me inicié, puedo dejar de ser masón, ya no me interesa ser masón. Esto que estamos viviendo o que van a vivir en la masonería no es diferente de lo que se vive en el día a día en la vida real. La masonería al final te está ayudando a ver la realidad, pero con unos lentes nuevos, con una visión distinta, con una óptica que cambia el cómo percibes y actúas para generar cambios en tu realidad. Se dice mucho aquel que se inicia en la masonería pues no puede salirse so pena de que se puedan ir contra su familia, contra su patrimonio, contra él, que ya está desterrado de algún lugar de la divinidad. Tengamos algo muy claro. ¿Quién es un masón? ¿Quién puede decir yo soy un masón? Y digo puede decir. La realidad y en teoría nadie. Porque el reconocimiento masónico no te lo das tú, te lo va a dar tu hermano. Porque si cada uno se reconociera como masón, pues seríamos una sociedad súper ególatra. Y de por sí lo es, aclarémoslo. Pero no es la intención. Por eso dices, mi hermano me reconoce como tal. Y cuando tu hermano te reconoce, te está diciendo sí, es parte de la institución. Esto solo en el aspecto más básico, de reconocimiento. No estamos yendo más lejos. Pongámoslo de esta manera. Quizá tú creciste en un hogar católico y te bautizaron, pero nunca ejerciste ni practicaste la religión católica. Yo te preguntaría, ¿tú eres católico solo porque te bautizaron?
Pues la respuesta evidente sería, claro, pues ya me limpiaron del pecado original. Y pues mis papás iban, ellos seguramente estaban haciendo el trabajo que a mí me correspondía para comprar mis metros cúbicos de cielo, aunque yo no haya asistido. ¿Se es católico solo porque te hayan bautizado, hecho la primera comunión, y que te hayas casado? Pues yo he aprendido que no. ¿Eres masón porque tú hayas pagado por una iniciación y estés iniciado? Pienso que tampoco. Ahora algunos dirán, es que solo el maestro masón es el verdadero masón. No existe el verdadero masón. Y litúrgica o constitucionalmente se reconoce al masón en el grado de maestro. Pero yo te preguntaría nuevamente, ¿crees que por haber llegado al grado de maestro ya eres un masón? Algunos dirán, por supuesto, pues ya me lo gané o ya lo pagué. Yo pienso lo siguiente. He visto, y ya voy para 13 años en la institución, que el iniciarse no hace a los masones, el tener la banda de maestro no hace al masón, y tener grados superiores tampoco hace al masón. Es un error pensar que porque pagas un proceso iniciático, tú ya eres parte de la masonería o ya eres el masón. No es cierto. Tienes que trabajar. Piénsalo de esta manera. Cuando tú haces un examen de admisión a una universidad o una escuela por entrar, ¿ya eres parte de todo el sistema y conoces el sistema? Pues no, la realidad es que no. Vas a tener que cursar durante muchos años eso que elegiste, y saliendo probablemente de la carrera es cuando digas, pues sí soy parte de y comulgo con lo que aprendí, o no soy parte de y no comulgo ya con esto que aprendí. Es demasiado ligero decir que porque ya estamos iniciados, ya lo somos. Por eso se ha dicho mucho sobre debemos de ser discretos. Evitemos el estar profiriendo el que somos iniciados dentro de la masonería, porque si tú eres un aprendiz, eres un iniciado en los misterios de la orden. Y no es porque diga, es que no es masón. Lo que pasa es que ni siquiera tú puedes asegurar que vas a estar aquí de por vida. No hay manera en que tú puedas garantizar que eso que estás aprendiendo no te vaya a cambiar o no vaya a hacer que las convicciones que ya traes sean inamovibles y no te quieras salir de ahí. Esa es una realidad. Pero ahora, ¿qué ha pasado al paso del tiempo? Resulta que en los últimos cuando menos 15 años se ha dado un boom muy importante. Todos reconocerán a Dan Brown por sus libros y eso le dio un nuevo giro a la masonería y se empezaron a iniciar muchísimas personas esperando encontrar esa sabiduría milenaria solo con un proceso iniciático, con una banda o con un mandil. No pasa, no es real. Hay personas que llegan a tener el grado 33 y dices, es un masón, pues él ya tiene el grado 33. No es hablar mal de la institución, no es estar en contra de la institución. Les aclaro que yo conocí a la masonería a los 12 años y sigo tan enamorado de ella como desde la primera lectura que tuve sobre ella. Pero también reconozco que hay deficiencias enormes. Y en la actualidad hay quienes te venden los grados y resulta que en 3 meses pasas de primero a 18 o de 18 a 33. O si estás en otro rito, pues hasta en 99. O sea, la cuestión es meramente de trámite y económica para ganarse una lana. ¿Se está lucrando con la masonería? Sí. ¿Con la ignorancia y la necesidad de los que están en una crisis emocional por la contingencia? También. Pero antes se estaba traficando con su ignorancia nada más. Solo que la crisis ha traído a un grupo de vividores más altos y más ambiciosos, y además que perdieron sus ingresos, entonces se han dado cuenta que venderle el espejito de que la masonería le va a dar la sabiduría para no caer ante esta crisis es real. ¿Quién va a ser un masón? Pues esa persona no solo que está asistiendo puntualmente, lleva sus trabajos y ha pasado por todos los grados, y además que todos lo conocen y está dentro de un rito regular. Claro que no. El masón es aquel que está
trabajando en sí todos los días. Es aquel que le ha arrancado a los arcanos de la naturaleza los secretos para poder vivir la masonería. Vivir la masonería no es pagar los grados, no es ponerte un anillo, no es portar una banda, no es utilizar palabras rimbombantes. Es cambiar tus procesos de pensamiento, es aprender a servir al prójimo, es serle útil a la sociedad. Cuando dicen, me quiero iniciar, pero no estoy seguro de si quiero mantenerme, yo te digo, pues a lo mejor si no estás seguro de un compromiso, pues cuestiónate por qué le tienes tanto miedo al compromiso. ¿Cuál es tu problema con el compromiso? La masonería te pide compromiso. No solo la masonería, aquello que quieras hacer en tu vida te va a exigir un compromiso. La teoría que se está, insisto, el nuevo pensamiento de que hay que ser libres y no pertenecer a nada es una de las cosas más patéticas, ridículas y absurdas que ha traído la modernidad, y que lejos de generar unos puentes increíbles entre las personas, nos está distanciando más, nos está haciendo débiles emocional, física y mentalmente. Piensa esto, imagina que te gusta una persona, que quieres salir con esa persona, y resulta que ya saliste, medio la conociste, porque tomaron 1 o 2 cafés, que físicamente te atrae, que tienen intereses afines, pero resulta que quieres tener una relación sexual con una persona, pero no el compromiso que conlleva el tener una relación sexual. Como puede ser la consecución de un hijo, o como puede ser el compromiso emocional que conlleva el tener relaciones con alguien. Por eso pasamos de una época de los 80s de hogares disfuncionales a uno donde ya no se considera el hogar, ya está mal una relación, ya no hay compromiso, porque tienen pavor de comprometerse con ustedes mismos. O sea, puedo ser masón, iniciarme, y si no me gusta desmasonizarme. Puedes tú haberte iniciado en el catolicismo, te bautizaron, y si no te gustó el catolicismo, desbautizarte y ya no ser católico. Puedes tú haber tenido una pareja y después ya no tenerla y entonces desaparecerla de tu mente. Pues no, finalmente han sido decisiones que o tomaste de manera indirecta o directa. Pero no puedes desaparecer a esa pareja que tuviste de tu cabeza, aunque lo quieras. Es un recuerdo que va a permanecer toda tu vida. Y tampoco puedes desaparecer el bautizo que ya tuviste. Es ilógico, pero si nunca practicaste realmente la religión católica, si nunca te guiaste por sus enseñanzas, pues ¿cómo te vas a quitar algo que nunca practicaste? O sea, va a haber algún charlatán que te ofrezca quitarte la parte oscura que te pegue la masonería cuando te inicias y hacerte un ritual, porque al final todos estamos circunscritos a rituales en todo momento y a toda hora. Desde que amaneces estás practicando un ritual. Pues no, realmente alguien que está entrando y que dice, ya no quiero ser masón, me desmasonizo. Si no estás tan seguro de entrar, la verdad es que mejor no entres, no pierdas el tiempo. Y no es porque no quiera que haya más personas en la institución, pero sí me interesa que quienes entren, pues cuando menos tengan un grado de compromiso alto consigo mismos. El nivel de deserción de la masonería es desbordante y me parece que no es porque haya malos candidatos, es porque los que están eligiendo no están enfocados en lo que ven. Sí, lo veo y sé cuántos iniciados. Me impresionó un día toparme con un 33 muy joven que tenía el anillote, pero el discurso pues no tenía ninguna relación entre lo que aprendes en un tiempo determinado de tu vida en la masonería, como pueden ser 10, 15 años, y lo que puedes aprender en 2 años. O sea, no hay una enseñanza muy clara ahí, no hay experiencia, no hay masonería real ahí, solo dinero y bandas y grados y anillitos y una plática pseudofilosófica. Esa es la realidad.
ya iniciaste y te quieres salir de la masonería, si fuera yo el que tuviera que salir porque ya no estoy convencido con ciertas prácticas, pues a lo mejor daría las gracias y diría, pues ya no me interesa pertenecer. ¿Alguien te va a perseguir si tú sales de la masonería? Pues la verdad es que no, la masonería no es una prisión, es una decisión consciente que tomas porque estás buscando transformar tu vida. Si no te interesa procurar y seguir tus ideas o ideales, pues esa es también tu responsabilidad. La masonería no es una escuela, no es una nana, ni mucho menos son unas cadenas. La masonería te libera, pero si tú eres prisionero de tu propio miedo a comprometerte contigo, eso ya es algo que solo tú vas a poder resolver. ¿Se es masón por haberse iniciado, por tener el grado de maestro, por haber alcanzado grados superiores en distintos ritos? Yo pienso que no, yo sé que no, he visto y aprendido que no. Cuando te reconocen como hermano, como hermano, es porque han visto tu trabajo, es porque tú mismo has visto que tu obra ha cambiado. Pero alguien que se ha iniciado y que está convencido de la masonería, no la va a dejar. Y aunque no trabaje ya de manera regular en la masonería, la va a llevar como una práctica en su vida en el día a día. No hay forma lógica, insistiré tomando el ejemplo de te puedes desbautizar, puedes borrar el recuerdo de tu novia o de tu novio o de esa pareja. No puedes. Pero la pregunta no es si me puedo salir, sino realmente entré y realmente entró en mí. O sea, una cosa es pagar para iniciarte y otra cosa es entrar y que la masonería entre en ti. Eso es un compromiso enorme. Y entiendo que muchos no tienen la menor intención de comprometerse con nada, porque tienen un falso entendimiento de la libertad. Si te quieres iniciar, pero tienes miedo de después salirte, la verdad no lo hagas. O sea, la masonería es un estilo de vida muy claro. Y el iniciarte, y tú porque he visto casos desde 2 semanas que faltan, o desde que del año empiezan a faltar, no dejaron de ser hermanos, pero su nivel de compromiso, responsabilidad, consistencia y aprendizaje en relación de la masonería es el de alguien que realmente está iniciado y reconocen. Pues la realidad es que no. Y hay enemigos infiltrados en la masonería que han recorrido todos los grados y aprendieron todas las palabras y rituales y ceremonias y salieron a despotricar odio sobre la institución. ¿Esos son masones? Por supuesto que no. Alguien que aprendió en la enseñanza el odio, el hablar mal del otro, el desprestigiar, no hay manera de que haya sido un hermano. Solo pudieron haber pagado los grados. ¿Quieres salirte de la institución? ¿Es demasiado para ti por el compromiso? Pues a lo mejor ni dar las gracias, a lo mejor irte, porque es lo que generalmente hacen. Si la masonería te pide compromiso y si eres parte de la nueva generación que piensa que el compromiso es algo peligroso, no es para ti la institución. No pierdas el tiempo. Sigue tu camino de frente. Pero si estás de acuerdo en comprometerte contigo, no es con nadie. El compromiso solo es contigo. Y con tu forma de pensar, y con tu ideología, y con tu toma de decisiones. Si puedes lidiar con eso, bienvenido a la masonería. Y recuerda, antes de decir ya no quiero pertenecer, cuestiónate si perteneciste algún día, si realmente entraste y entró en ti la masonería. Porque quienes pagan por ver, no sobran. Les mando un abrazo fraterno y espero que este video los ayude a reflexionar un poco sobre si estamos siendo iniciados, si somos hermanos y nos reconocemos como tal, o si no, eso no está pasando en realidad.